Muy buenas tardes, señoras, señoritas y señores participantes. Hoy lunes 8 de septiembre del año 2025 daremos inicio a la conferencia magistral titulada Los datos personales y las nuevas tecnologías, que estará a cargo de la doctora María de Lourdes Zamudio Salinas, conferencia correspondiente a la edición número 56 de los lunes universitarios, producto académico del programa El mismo en tu universidad, a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MIUS. El tema de suma importancia debido a que las nuevas tecnologías ofrecen un potencial transformador, pero también plantean desafíos importantes en relación con los datos personales. Es crucial encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales, garantizando que el uso de las nuevas tecnologías sea beneficioso para todos y no comprometa la privacidad y la seguridad de las personas. Este tema va a ser abordado por nuestra expositora, la doctora Zamudio Salinas, quien es abogada por la Universidad de Lima y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro nato de la Red Iberoamericana de Protección de Datos del año 2003 al 2008. Experta invitada de la Red Iberoamericana de Protección de Datos desde el año 2008. Asimismo, es experta certificada en protección de datos, miembro de la comisión especial encargada de proponer el proyecto de ley de protección de datos personales y elaborar las propuestas legislativas y administrativas que correspondan, creada por la Resolución Ministerial 094-2002 US. Es profesora sobre la materia en las universidades de Lima, ESAN en posgrado y UNED maestría. Asimismo, consultora, articulista y expositora nacional e internacional en materia de protección de datos. Ha desempeñado diversos cargos públicos, como directora general de Defensa Pública y especialmente como directora nacional de Asuntos Jurídicos, cargo en el cual nosotros guardamos un gran aprecio por su desempeño como tal. Bien, entonces, sin más, vamos a dejar en uso a la doctora María de Lourdes Zamudio para el inicio de conferencia por el lapso de 60 minutos, luego de la cual habrá 30 para las preguntas de los participantes. Entonces, sin más, doctora María de Lourdes, por favor, inicie su conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jesús Rosadio. Quiero agradecer al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la gentil invitación para dar algunas reflexiones en torno a este tema tan importante que es la protección de datos personales y las nuevas tecnologías. Tema de actualidad y necesario porque vivimos en una era digital en la cual la tecnología cada día es parte más presente en nuestras vidas, tanto en nuestro quehacer privado, particular, como también en el quehacer en nuestra sociedad en relación con nosotros y en la actividad del Estado. Y todas estas tecnologías básicamente tienen como insumo fundamental los datos personales. Entonces, para poder abordar este tema, voy a precisar dos conceptos que nos van a permitir ir con mayor fluidez en las reflexiones que vamos a realizar. Voy a compartir la vista. Muy bien. Entonces, vamos a entender primero qué son datos personales, porque vamos a hablar de los datos personales. Y entonces, el dato personal vamos a entenderlo desde dos elementos que lo configuran. En primer lugar, para que haya dato personal tiene que existir una información, un dato. Pero además, esa información debe poder vincularse a una persona natural. Es decir, ese dato debe permitirme identificar a una persona directamente o debe permitir hacer identificable a una persona a la que corresponde el dato. Esta labor de hacer identificable va a entenderse como dato personal en la medida que no suponga esfuerzos desproporcionados. Por ejemplo, evidentemente mi nombre y el nombre de cada uno de nosotros, en mi caso María de Lourdes Zamudio Salinas, es un dato personal que me identifica directamente, se asocia conmigo. Pero, por ejemplo, el número de mi DNI es un dato que me hace identificable. Es un dato personal porque también permite identificarme a mí, no de manera directa, pero sí a través de una realización de esfuerzos o actividades que no son desproporcionados.
Puedo ir al RENIEC, pongo mi DNI y reporta ahí quién es el titular del DNI, ¿sí? Entonces, los datos personales en realidad van a ser muchísimos. Tenemos datos personales que nos identifican, datos personales de nuestro número telefónico, la dirección, el correo electrónico, nuestra edad, nuestro estado civil, datos biométricos, datos que tienen que ver con nuestra religión, los que profesamos una religión, datos que tienen que ver con nuestra historia clínica, datos de salud presente, futura, los diagnósticos médicos, las recetas médicas, las medicinas que nos dan son datos de salud, ¿verdad? Nuestros hobbies, nuestros antecedentes penales, policiales, nuestro grado académico, etcétera, etcétera. Entonces, los datos personales son expresiones de aspectos de la vida del ser humano. Muy importantes y hoy en día son el insumo más importante para el Estado y para distintas empresas, sobre todo y básicamente las más importantes, digamos, a través de Internet o de aplicaciones tecnológicas que van a ser usadas a la hora que nosotros realizamos nuestras actividades. Y entonces, este dato personal y los datos personales que los utilizamos en la sociedad digital hoy en día, como se ven expuestos a muchos riesgos por la tecnología cada vez más diversa y potente, es que ha supuesto desde hace unas décadas el reconocimiento de un derecho autónomo e independiente, que es el derecho a la protección de datos personales, ¿no? Entonces, más de 140 estados en el mundo tienen una ley general de protección de datos personales, como lo tenemos en el Perú. Tenemos la ley 29733 desde el año 2011. En ese estilo, hay más de 140 países en el mundo que tienen su ley, con lo cual ya podemos o en alguna medida aproximarnos a la relevancia de este derecho en la era digital, que no tiene otro derecho este mismo desarrollo ni atención por parte de los estados. Pero, ¿en qué consiste entonces el derecho a la protección de datos personales? Bueno, en el reconocimiento por parte de los estados de que la persona natural, nosotros, somos titulares de nuestra información y tenemos poderes sobre nuestra información. Un poder de disponer de nuestros datos personales, y disponemos de los datos personales cuando damos el consentimiento para que un tercero recopile el dato y lo trate, y también el poder que tiene el titular del dato es el poder de control de sus datos personales cuando está siendo objeto de tratamiento por un tercero. El tercero puede ser tu centro laboral, tu centro de estudios, la clínica, el hospital donde te atiendes, el banco donde tienes tu cuenta, la línea aérea donde vas a comprar tu ticket aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado, cuando realizamos un trámite o sin realizar un trámite, pero tienen nuestra información por ley, entonces ellos son los terceros. El derecho entonces supone que a mí me reconocen que yo tengo el poder de disponer y de controlar mi información cuando un tercero está siendo objeto, está realizando una actividad de tratamiento sobre mi información personal. ¿Cuál es la finalidad? Que mis datos personales en manos de un tercero sean debidamente tratados. Y esto de debidamente tratados supone que se respete la ley y el reglamento respectivo. Con esta introducción, entonces, vamos a reflexionar un poco en torno a las tecnologías, en primer lugar, ¿no? En realidad, hoy en día, con las tecnologías tan diversas, con la revolución tecnológica acelerada, que es parte de nuestras vidas, es necesario. Bueno, no hay nadie prácticamente que viva desconectado de alguna tecnología o del Internet. Es un hecho que la tecnología se ha incorporado a nuestras vidas, sea en el ámbito privado, particular, y luego también en el ámbito público. Porque la tecnología, entre otras finalidades, busca facilitarnos, hacernos más cómoda la vida, ¿no? Y bueno, los que no la tienen por la brecha digital, etcétera, pues reclaman la incorporación de las tecnologías en su vida. Sin duda, la tecnología es usada por el Estado para cumplir distintas finalidades. Por ejemplo, vivimos en una sociedad hipervigilada donde tenemos miles de cámaras de videovigilancia con grande capacidad, por ejemplo, de reconocimiento facial, y esto se hace
y se alega que es para cumplir el fin de la seguridad que tanto queremos nosotros, entre otros fines, por supuesto. Y entonces vivimos en una sociedad llena de tecnología, con los celulares, con el Internet. En el celular tengo mi app, tengo vamos a ver la tecnología que se llama la tecnología de Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día estamos en una situación donde la tecnología es parte de nuestras vidas cada día más. Y esto supone el tratamiento de datos personales. Entonces, viene una pregunta. ¿Los usuarios de tecnología y del Internet en el mundo sabemos y por lo tanto somos conscientes de las ventajas de la tecnología, quizás de eso sí más, pero también de los riesgos que esto supone? Eso es importante para buscar un equilibrio y también para prevenir situaciones de riesgo. En realidad, considero que no se ha podido prever el desarrollo de las nuevas tecnologías y de Internet en la sociedad, ni tampoco su impacto, su repercusión en los derechos fundamentales. El progreso tecnológico puede ser portador de beneficios y puede ser portador también de perjuicios, según cómo se encauce la voluntad humana. El concepto de privacidad, por ejemplo, sus amenazas y los medios para atacar a la privacidad cambian y van a seguir cambiando en la medida que nuestra vida se base en la tecnología y en el Internet. Y entonces, claro, hay riesgos. Los riesgos hay que conocerlos para poder prevenirlos y para poder estar atentos frente a una circunstancia que pueda materializar un riesgo. Eh, Casi hoy en día todo está conectado a Internet, ¿no? Casi está todo conectado a Internet. ¿Y qué es lo que nos permite Internet? Bueno, ya la Red Iberoamericana de Protección de Datos nos señalaba que mediante el Internet pues es posible acceder y recabar información disponible en cualquier país, realizar tratamiento de esa información, recabar los datos, grabarlos, modificarlos, transferirlos, datos de millones de personas, sin necesidad de estar físicamente donde se encuentran esas personas. Entonces, el Internet facilita, se utiliza como vía para una serie de tecnologías. Por ejemplo, el Internet de las cosas, o LOT. Por ejemplo, este Internet de las cosas tiene que ver con, pues, espejos inteligentes, con los electrodomésticos inteligentes, nuestra refrigeradora que va contabilizando y nos va diciendo que falta tal cosa, que ya sabe qué es lo que tenemos que comprar. No solo eso, tenemos una serie de dispositivos que en buena cuenta hemos pasado del Internet de las cosas, que supone la comunicación que se establece entre cosas, refrigerador, televisor, celular, equipo de música, etcétera, luces, una comunicación entre las cosas de uso diario a través de la conexión en Internet. Y claro, mejora nuestra vida, sin duda mejora nuestra vida. Estas cosas y los objetos se conectan. Y entonces, este Internet de las cosas ahora ha pasado de ser Internet de las cosas a ser Internet de los cuerpos, porque nosotros tenemos una serie de dispositivos que se encuentran en el cuerpo de una persona y pueden conectarse a Internet. Los smartwatch, por ejemplo, acá tenemos los teléfonos, las pulseras de actividad, eh, inclusive de última generación tenemos marcapasos, píldoras digitales, ¿verdad? Todas estas Internet de los cuerpos, ya no solo de las personas, monitorizan, actúan sobre constantes vitales y otros y datos biométricos, y por ejemplo van recopilando datos, entre otras cosas, de salud, la actividad física, la calidad del sueño, la actividad deportiva, si somos sedentarios o no. Todos estos datos, que en la mayoría de casos son datos sensibles, porque los datos sensibles son datos personales, pero son una categoría especial de datos que merecen una mayor protección. Todos estos datos del Internet de los cuerpos van siendo analizados, van siendo explotados, van siendo almacenados y van siendo procesados de diferentes formas por diferentes personas responsables, encargados de tratamiento, ¿no? Entre otras cosas, solo un ejemplo conocido,
una reportera de Estados Unidos, Jane Slater, descubrió que su novio le era infiel porque observó que en su Apple Watch los niveles de actividad física habían subido repentinamente una madrugada en la que él no se encontraba con ella en su casa. Entonces, partiendo de eso y por mucho más, los datos personales, inclusive sensibles, están siendo explotados o están siendo conocidos por otras personas. Y hoy en día prácticamente cualquier objeto y cualquier ropa, cualquier uso, unos lentes, una zapatilla, una pulsera, una casaca, etcétera, pueden tener estos dispositivos del Internet de los cuerpos, ¿no? Otra tecnología que también se usa mucho es la geolocalización, ¿no? El GPS, que puede estar, el dispositivo del GPS en un celular, puede estar en tu auto, puede estar en la tablet, puede estar también en una gorra, en una casaca. Imagínate el caso del empleador que te dio el celular con el dispositivo GPS. ¿Qué cosa recoge el GPS? Recoge datos del lugar y el momento en el que se encuentra la persona que tiene el dispositivo con el GPS. Si tú tienes el celular, la persona que está usando el celular es monitoreada. Si tú eres el chofer a quien el empleador le dio un auto, el GPS está en el auto, pero evidentemente eso le da cuenta de dónde está el chofer. Y el GPS le va a decir entonces al empleador o a la empresa encargada del tratamiento de estos datos dónde se encuentra la persona en cada momento del día. Esa es una geolocalización estática, pero también puede darte información de una geolocalización dinámica, porque también cuánto demoras de un lugar a otro. Si estamos en el vehículo, cuánto demoras de trecho en trecho, las paradas que tiene el que conduce un auto con GPS, también, por ejemplo, cuánto te estacionas o cuánto te demoras en tal lugar. Por ejemplo, si el GPS está pues activado las 24 horas, terceros van a saber si duermes todos los días en el mismo sitio, si vas a determinados locales para atenderte de salud o para almorzar, si vas a un sindicato, a un local de un partido político, a un lugar de diversión, etcétera, etcétera. Entonces vemos que estas tecnologías son invasivas porque dan cuenta de mucha información de las personas y las personas titulares de los datos muchas veces ni siquiera saben que esa información está en manos de terceros. Por ejemplo, el reconocimiento facial, que muchas veces se utiliza con fines de resguardar la seguridad, ¿no? Es una tecnología biométrica que identifica o verifica a una persona a través del rostro, ¿no? Entonces, el reconocimiento facial supone que captan tu imagen o un vídeo del rostro y se analizan rasgos faciales únicos, forma de los ojos, forma de la nariz, forma de la boca, distancia entre los ojos, y entonces se crea una firma digital facial única, que claro, ojalá siempre para los fines legales y legítimos. Y por otro lado, los titulares, ya que el derecho nos dice que debemos controlar nuestra información, deberíamos saber qué es lo que se hace con esta información tan sensible de nosotros y con qué finalidad, ¿no? Por lo menos el derecho lo reconoce. Ok, entonces, y esto del reconocimiento facial, por ejemplo, va a estar cada día más presente en nuestras vidas, por supuesto, disfrazado de utilidad y de seguridad. Los drones, que cada día se usan más, por ejemplo, recolectan datos personales como imágenes y vídeos y también datos geolocalizados, porque las fotos que toma un dron pueden incluir coordenadas de altitud, longitud y latitud. Y también se registra dónde se captó la imagen. Por supuesto, el comercio electrónico, el comercio digital, todos lo usamos. Ya sabemos que experimentamos una especie de transformación en la pandemia, a raíz de la pandemia, para sustituir la imposibilidad de tener un contacto físico a través de un contacto virtual. Y eso generó, pues, que incrementemos nuestras actividades
a través del uso de tecnologías donde vamos dejando rastros de nuestra vida a través de los datos personales que son necesarios para que esas tecnologías funcionen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para hacer compras, cuando compramos en Amazon, cuando compramos un ticket aéreo por internet o cualquier pago que hagamos, Plin, Yape, estamos dejando datos personales. Las cookies, ¿verdad? Que todos cuando entramos a una web, por ejemplo, vamos a encontrarnos con cookies porque las cookies son archivos que son colocados por los sitios web donde nosotros ingresamos, donde visitamos distintas páginas web. Y estas cookies pueden almacenar y procesar datos personales como el IP de la computadora, como nuestros hábitos de navegación, como nuestras preferencias, inclusive nuestra edad, nuestro nombre. El cloud computing, que todo el mundo tenemos, o normalmente tenemos, para almacenamiento de información, no importando dónde esté el lugar, porque el almacenamiento puede estar en el Perú o en el extranjero. Bueno, tecnologías diversas, invasivas y potentes como el Big Data, como la inteligencia artificial. Por ejemplo, el Big Data pues está caracterizada por el tratamiento de grandes conjuntos de datos personales, donde se emplea un gran volumen, una gran variedad y a gran velocidad y variabilidad los datos personales. Y por el otro lado, la inteligencia artificial, que sin duda ha demostrado beneficios significativos y ha tenido impactos científicos, económicos y sociales inmensos. Sin embargo, esa tecnología, como el Big Data y como otras, presentan grandes desafíos. Y los desafíos que estas tecnologías presentan son desafíos para la transparencia, son desafíos para la ética y son desafíos para un uso responsable y respetuoso de los datos personales y de los derechos fundamentales de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, los datos personales se han convertido en un insumo esencial para el funcionamiento de algunos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, cuando un sistema de inteligencia artificial utiliza datos personales, surge la legítima preocupación de que ese uso de nuestra información personal sea respetuosa de los derechos fundamentales y a la vez sea respetuosa de los marcos normativos existentes sobre protección de datos personales. Ahora, estas tecnologías están en desarrollo y no son perfectas. Tienen una serie de problemas. Solamente menciono uno de los más simples de la IA, de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el sesgo algorítmico. Un caso muy conocido en el año 2015, una señorita, Jack Alcine, una afroamericana, ¿no? Cuando miró su fotografía en esta aplicación Google Fotos, no podía creer que el software de reconocimiento facial la había etiquetado como gorila. Y la había etiquetado como gorila porque ella era afroamericana. Pero lo que había pasado es que el algoritmo no había sido entrenado, no había sido alimentado con suficientes imágenes de personas de piel oscura. Entonces, si multiplicamos esto por otros problemas que presentan, es evidente que las tecnologías pueden generar riesgos de afectaciones graves a los derechos fundamentales. Bueno, el tema de las redes sociales, que hoy en día es importantísimo en la medida que es un medio de comunicación sumamente usado y que nos permite entrar en contacto con personas de cualquier parte del mundo, en tiempo real, inclusive no solamente es para comunicarnos e interactuar amicalmente, sino también para poder establecer lazos de comunicación educativa, para poder vender, ofrecer servicios y productos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las redes sociales hoy en día son muy usadas, son muy diversas y se van adecuando a las necesidades y a los perfiles etarios, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes y las personas mayores usamos redes sociales. Y bueno, también tienen, por supuesto, riesgos, tienen problemas que presentan. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales hemos visto, se ve lamentablemente, el tema del grooming, el tema del phishing, el tema del sexting, el tema del acoso cibernético.
Y, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, que fue un caso muy sonado en las elecciones presidenciales donde gana Donald Trump. Y acá yo quiero hacer una pequeña reflexión en torno a uno de los problemas que puede suscitarse con el uso indebido de los datos personales en las redes sociales. Y quiero solamente dejarlo planteado porque tenemos en el Perú las elecciones el próximo año, donde creo que nos exige una gran responsabilidad y para eso tenemos que informarnos, ¿no? Y entonces, y también porque en el Perú hace un par de semanas salió publicado que la principal fuente de información política de los jóvenes en el Perú son las redes sociales, con la información que viene en las redes sociales. Y entonces acá sí, solamente pongo sobre la mesa el tema de la manipulación política que puede darse en las redes sociales, a raíz del caso Cambridge Analytica, ¿no? Cuando hablamos de manipulación política en las redes sociales o a través del uso de las redes sociales, estamos refiriéndonos a un proceso sofisticado que va a combinar la recolección masiva de datos personales con tácticas psicológicas y tecnológicas avanzadas. Por ejemplo, a través del Big Data, a través del análisis psicográfico, a través de la proliferación de desinformación en las redes sociales, a través de la explotación de sesgos psicológicos de las personas. Porque la manipulación política, por ejemplo, en torno a un proceso electoral, ¿qué busca? Bueno, busca influir en el comportamiento de los votantes, busca modelar la opinión pública, busca afectar el resultado de las elecciones, puede ser ese el objetivo, y por lo tanto afectar la estabilidad democrática. Entonces, en este caso, por ejemplo, el mal uso de los datos personales en las redes sociales no es solamente una preocupación de la privacidad, puede llegar a ser una preocupación porque puede constituirse en una amenaza existencial para la democracia al manipular votos, por ejemplo, al sembrar desinformación y erosionar la confianza en la que se basa la capacidad de los ciudadanos a la hora que eligen a sus representantes, ¿no? De manera libre, de manera informada, que en buena cuenta es parte de la esencia del sistema democrático. Ahora, tampoco queremos satanizar las redes sociales, por supuesto que no. Creo que acá lo más importante, como el uso de cualquier tecnología, es entender que el mayor riesgo radica en que no sabemos, no conocemos qué son las redes sociales, no conocemos cómo funcionan y no aprendemos a usar las redes sociales y por lo tanto no entendemos todo lo que está en juego a la hora que vamos dejando nuestros datos personales en las redes sociales y a la hora que vamos recopilando información en las redes sociales. Y entonces, en este contexto tecnológico, en este contexto de la era digital, donde la tecnología es potente y se potencia cada día más, es cada día más invasiva con respecto al tratamiento de datos personales, porque, por ejemplo, hay cámaras de videovigilancia ahora cada día más pequeñitas, pero con mayor potencia, para grabar patrones de movimiento, patrones de conducta, que muchas veces esa información es innecesaria para los fines legítimos para los cuales está utilizándose esa tecnología, ¿no? Por ejemplo, acá cabe reflexionar el tema de si todo lo tecnológicamente posible es lo legalmente y lo moralmente deseable. No es así, ¿no? Y además, los derechos fundamentales se aplican dentro y fuera de la red. Tiene que ser por igual. No es que la tecnología y el uso del Internet vayan a flexibilizar el estándar de protección de nuestros derechos. Ese no es el objetivo. El objetivo es que el uso de las tecnologías, la información que nos piden, la información personal, sea usada con respeto de los marcos normativos y de nuestros derechos. Eh, claro, ese es un tema complejo, pero es un tema real del día a día,
muchas personas piensan que los servicios que nos brinda la sociedad digital, que nos brindan las apps o las redes sociales, son servicios gratuitos. Y definitivamente no lo son, porque el yo acceder o darme de alta en una app para la música o en esa app facial para modificar mi rostro a través de un sistema, no es gratis. Se está cobrando con algo más delicado que el dinero, que son mis datos personales. Se está cobrando con mi privacidad. Y entonces hay que ser, para eso hay que ser conscientes de eso y también hay que ser responsables a la hora que nosotros vamos a darnos de alta, por ejemplo, en una red social. Entonces, vamos a tomar una actitud de alerta, ¿no es cierto? De alerta frente a los riesgos y también frente a las oportunidades que está brindando la revolución tecnológica. Y también hay que evaluar la preparación que como país tenemos para superar los obstáculos de esta revolución tecnológica. Cada estado, cada región y cada parte en el mundo tiene normativa diferente, pueden haber semejanzas, tiene un nivel de cultura en su sociedad diferente. Y eso es algo que debemos tomar todos en cuenta para poder dar respuestas ante estos riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué respuestas frente a los riesgos del avance tecnológico y del Internet se dan? Bueno, ¿son suficientes las respuestas que se dan frente al avance tecnológico y desde el punto de vista de los datos personales cada vez más invasivo de nuestra información personal, de nuestra privacidad? Pareciera que no, pareciera que no. Si nosotros vemos la lista de las responsables de tratamiento sancionados a nivel nacional y a nivel, por ejemplo, de Europa, es altísimo, en miles de millones de dólares, sobre todo en Europa, y algunas empresas que son reincidentes a la hora de que se les aplican las sanciones, porque hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Me sale más a cuenta violar la ley, pagar mi multa, a que yo deje de ganar usando indebidamente la información de las personas a gran escala y con mis tecnologías, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces, creemos que no son suficientes las respuestas que se han dado a este fenómeno del Internet y de las tecnologías con relación a los derechos fundamentales. ¿Hay situación de riesgo? Sí, sí, en la vida del ser humano tenemos situaciones que nos dan ventajas, pero siempre hay un paralelo de un riesgo. Hay que conocer los riesgos, hay que conocer los riesgos, porque solo conociendo los riesgos yo puedo prevenir, yo puedo adoptar una medida preventiva. Entonces, para eso tengo que informarme, para eso tengo que informarme. Y por supuesto, una de las respuestas que se da desde los estados son las regulaciones normativas. En nuestro caso, la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. No es la única respuesta que se da, sin duda, pero es una de las más importantes, ¿no? Porque tiene carácter vinculante. Bueno, vinculante, sí, independientemente de que haya muchos que pueden ignorarla, que pueden no conocerla o que pueden simplemente no respetarla, ¿no? Entonces, en el Perú, la respuesta que tenemos frente a esta situación, básicamente en lo que compete a la protección de datos personales, es nuestra ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales del año 2011, y el reglamento, que es el nuevo reglamento que se dio en octubre fines del año pasado y entró en vigencia a fines de marzo de este año, el Decreto Supremo 016-2024-YUS, que es el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que viene a sustituir al reglamento del año 2013, el Decreto Supremo 03-2013-YUS, y que sí incorpora una serie de medidas tomadas a la luz de los estándares internacionales de la protección de datos para garantizar en mejor medida ese derecho en ese contexto digital, ¿no? Y entonces es necesario un poco conocer, informarnos de cómo se regula este derecho. Toda persona natural tiene que conocer esta ley. Todo responsable de tratamiento, sea del sector público como del sector privado, debe conocer la ley y debe cumplirla en cada actividad de tratamiento. Y acá, por ejemplo, es otro tema importante. Las leyes de protección de datos personales en el mundo se caracterizan por ser leyes de carácter general,
dan disposiciones, dan principios, establecen derechos, reconocen derechos para los titulares de los datos, etcétera, etcétera. Pero lo hacen de carácter general, es decir, no hay una ley de protección de datos personales para las actividades de tratamiento de datos personales en el sector educación, en el sector de salud, en el sector financiero, en el sector de marketing, en la administración pública, en el sector aeronáutico. No, no hay. ¿Eso qué significa? Que como hay actividades de tratamiento de datos personales en todos los sectores públicos y privados y tenemos una ley general, lo que tienen que hacer los responsables de tratamiento, la empresa, el Estado, la institución, el profesional independiente que tiene clientes y trata datos personales de sus clientes, que son personas naturales, tiene que observar estas disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales y adecuarlas a su concreta actividad de tratamiento. Si recopila datos de salud, si recopila datos de menores, si recopila datos identificativos, ¿qué va a hacer con esos datos? ¿Los va a transferir? ¿Qué tecnología va a utilizar? Porque no es lo mismo guardarla en mi computadora a que utilizar algoritmos de la inteligencia artificial. No es lo mismo. Son una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Y entonces, como no hay normativa específica para cada área de la actividad pública y privada, entonces lo que corresponde es buscar la mejor forma de bajar, de interpretar, de concretar las normas de la ley y del reglamento a mi actividad concreta. ¿Y cuál es la ayuda más importante que tenemos para eso? Son los principios rectores. Los principios rectores de la protección de datos personales no son meras guías, son normas de obligatorio cumplimiento que todo responsable de tratamiento debe observar a la hora que gestiona información personal de terceros, sea como sus clientes, sea como sus usuarios. Y entonces, dentro de los principios que nuestra ley reconoce, están el principio de legalidad, el principio de consentimiento, el principio de transparencia, así como el de responsabilidad proactiva, han sido incorporados, han sido reconocidos en el reglamento que entró en vigencia este año. Se han sumado a los otros que ya están acá, por ejemplo, en letra negra. Principio de finalidad, de proporcionalidad, de calidad, de seguridad, disposición de recursos, nivel de protección adecuado. Por ejemplo, a ver, en cuanto al consentimiento, y vamos a hacer una referencia a algunos de los principios, en cuanto al consentimiento, podríamos señalar lo siguiente. Ya sabemos nosotros que en el Perú, como en la mayoría de países de América Latina, el principio del consentimiento es el principio rector, el que es el eje fundamental del sistema de protección de datos personales. Es decir, la regla es que para que haya tratamiento de datos personales se requiere el consentimiento del titular. Obviamente, el consentimiento debe reunir ciertas características. Debe ser previo a que el tercero, que va a ser responsable de tratamiento, recopile tu dato y realice las otras actividades de tratamiento. Pero tu consentimiento como titular tiene que ser dado de manera libre, de manera informada, ¿no? Tiene una serie de características. Pero claro, ahí viene una pregunta. ¿Qué pasa con tecnologías como la inteligencia artificial, que tienen como cajas negras, que ni los mismos desarrolladores saben exactamente cómo va a responder, a qué estamos consintiendo? Hay que hacer un esfuerzo para ser lo más transparentes posibles, para dar toda la información posible al titular del dato, para que entienda a qué actividades de tratamiento va a someter su información personal ese tercero y cuáles serían las consecuencias para él. Mucho pedir, bueno, es lo que nuestros derechos, nuestra dignidad lo exigen. En el tema de la transparencia, que es un principio que incorpora el nuevo reglamento, es un refuerzo muy importante a la información que el titular del dato debe conocer para dar un consentimiento informado. Y si no da un consentimiento, ¿cuándo no se da un consentimiento? Por ejemplo, cuando tus datos personales los sacan de RENIEC, pagas tu tasa y te dan los datos personales, una serie de datos personales de cualquier persona que coloque su DNI o su nombre completo. Entonces, en ese caso, el titular de esos datos personales no te dio el consentimiento, no te lo dio. Cuando hay casos en que no te dan el consentimiento, la ley dice que debe sí ser informado. La transparencia va a suponer no solo que se le dé al titular del dato
toda la información sobre lo que se va a hacer con sus datos personales, quién lo va a hacer, por cuánto tiempo, con qué finalidad, si va a transferir esos datos, qué actividades de tratamiento, si va a haber un encargado de tratamiento, etcétera, etcétera. Sino que esa transparencia se cumpla dando una información de manera clara, de manera sencilla, de manera entendible para cualquier persona, no solo para los abogados, sino para cualquier persona. Pero además, la transparencia es un principio que debe implementarse y cumplirse de manera permanente durante toda la vida del dato personal. Es decir, desde que el tercero recopiló tu dato hasta que lo cancela o suprime. De acuerdo al derecho, el titular del dato debe poder ejercer su control durante toda la vida del dato personal. No se acaba para el titular del dato su potestad de controlar su información en manos de un tercero cuando le dio el consentimiento y el tercero lo recogió. No, 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 no. Tiene que seguir durante todo el ciclo de vida del dato, que es cuando está en manos del tercero. La finalidad es muy importante porque el principio de finalidad me va a dar el parámetro de los otros principios. Porque la finalidad básicamente supone que, por un lado, cuando me piden el consentimiento, a mí me tienen que decir con qué finalidades recaban mi información personal. Y esas finalidades deben estar redactadas de manera clara, deben ser finalidades lícitas, de manera específica. Pero no solo eso, sino que una vez que yo di el consentimiento, todas las actividades de tratamiento que se vayan a realizar ya en poder del tercero mi información, tienen que ser hechas solo para el cumplimiento de esa finalidad. No pueden realizar actividades de tratamiento con mi información personal para una finalidad a la que yo no consentí cuando me dieron la información para recabar mi consentimiento. Entonces, por ejemplo, el tema del principio de proporcionalidad. La proporcionalidad supone varias cosas. En principio supone que los datos personales que el tercero va a tratar de ti, de tu persona, sean los datos estrictamente necesarios para cumplir la finalidad legítima que habilitó que tú le consientas. Pero no solo eso. También la proporcionalidad supone que las actividades de tratamiento sean las estrictamente necesarias para cumplir esa finalidad. Pero ¿qué pasa hoy en día con las tecnologías de la información, de las comunicaciones, con la inteligencia artificial? Las tecnologías permiten muchísima más información de la que es necesaria para que el responsable de tratamiento cumpla con la finalidad legítima por la cual se le habilitó la recopilación de mis datos. Por ejemplo, la geolocalización, ¿no? Vamos a ponernos en el caso del empleador que le da el teléfono a su trabajador, que es un trabajador de campo, que trabaja fuera del local de la empresa, y entonces le da un geolocalizador en el celular y la finalidad que le dice es para control horario. O sea, donde te encuentres, el geolocalizador tiene que estar activado a la hora que tú entras al trabajo para saber si ya estás en el punto donde debes comenzar a hacer tus funciones, y también a la hora que vas a hacer el refrigerio, supongamos, o si no, a la hora del fin de jornada. Punto, para eso. Pero ¿qué pasa si el geolocalizador del celular está encendido durante toda la jornada de trabajo? El empleador va a saber no solamente si el empleado estuvo a la hora en el lugar que correspondía al inicio de la jornada y al final de la jornada, sino va a saber dónde estuvo durante toda la jornada, en qué lugares almuerza, durante su hora de descanso dónde estuvo. ¿Y qué pasa si el trabajador no sabe porque no lo ha capacitado el empleador y resulta que tiene el geolocalizador encendido en el celular activado las 24 horas de los 7 días? El empleador va a poder saber, no solo él, sino la empresa encargada de tratamiento que se encarga del sistema de geolocalización, va a saber prácticamente casi todo dónde ha estado el trabajador, dónde duerme, si va todos los días a dormir al mismo lugar, dónde va los fines de semana, si ha ido a un local de un partido político, si ha ido a una iglesia, si le gusta ir al cine, si va a atenderse a tal centro médico especializado en tal cosa. ¿Por qué? Porque la geolocalización te da mucha información y resulta que el empleador solamente estaba legitimado para conocer dónde estaba el trabajador
en un momento de la jornada del inicio y al final. Entonces, ¿qué significa eso? Que la tecnología, las tecnologías que son muy invasivas, dan mucha información. Y entonces, por el lado de los responsables de tratamiento, deben implementar las salvaguardas necesarias para que esa información de más sea eliminada. O, antes de eso, para que antes de usar una tecnología, evaluar lo que llamamos en derecho el test de proporcionalidad, si esta tecnología que voy a utilizar es idónea, por ejemplo, es necesaria y es proporcional, porque si no lo es, y hay otra tecnología menos invasiva para la persona y para los derechos del titular del dato, pero que me cumple el mismo objetivo, entonces yo debo descartar la menos invasiva y optar por la que, perdón, debo descartar la más invasiva y quedarme con la menos invasiva que cumple con la finalidad legítima que me habilita a mí tratar datos personales del titular. Esto, por ejemplo, con respecto a la proporcionalidad. La calidad tiene que ver con varios aspectos. Nuestra ley tiene unos 4 aspectos que la definen. El primero tiene que ver con que los datos personales que son objeto de tratamiento tienen que ser veraces, tienen que ser exactos, tienen que ser actualizados. Porque ¿de qué me sirve a mí tener datos personales que ya que no son los reales, no son los actuales? Si yo voy a brindar un servicio y tengo que ir al domicilio y el domicilio cambió, si yo voy a imponer una multa a alguien que aparece como propietario en el registro de propiedad vehicular, pero resulta que ese ya lo vendió por documento privado a varios, quiere decir que la multa llega a quien no tenía el auto. Estamos en casos de bancos de datos, por ejemplo, o de datos personales que no son de calidad, porque no están actualizados, porque no responden a la situación actual del titular del dato. La calidad tiene que ver también con el tiempo de permanencia del tratamiento de los datos personales. Tiene que ver también con usar de acuerdo a la finalidad. El principio de seguridad tiene una importancia radical porque no hay tratamiento de datos personales, no hay protección de datos personales sin seguridad. Con mayor razón hoy en día. Y nosotros somos espectadores de tantas brechas de seguridad a nivel nacional. Hemos visto el sistema de inteligencia, hemos visto RENIEC, el banco tal, etcétera, y a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, es cierto, las tecnologías avanzan y normalmente la legislación y los sistemas de prevención van rezagados, porque no es suficiente eso. Es importante también, por otro lado, la ética de los responsables de tratamiento, ¿verdad? Entonces, tienen que haber respuestas serias, tienen que invertirse en seguridad y tienen que capacitarse en seguridad. Porque imagínense ustedes, por una brecha de seguridad, una falla de seguridad, mis datos personales, como ha ocurrido, millones de datos personales del RENIE fueron accesados de manera indebida, millones. En el caso de los distintos bancos, en el caso de tantas brechas de seguridad que han sido sancionadas incluso para Facebook, Google, Equifax, etcétera, donde datos de muchas personas, de millones de personas, han sido de conocimiento de terceros que no sabemos qué van a hacer con nuestra información personal. Porque no es lo mismo que alguien, cuando uno está por la calle, me roben mi celular y yo digo, uy, me robaron el celular, voy a denunciar, voy a hacer algo, voy a bloquear mis tarjetas, lo que fuera. Cuando te roban tus datos personales, lo más probable es que tú ni te enteres qué pasó y por lo tanto no sepas tomar ni puedas tomar las previsiones del caso, por lo menos las que te puedas tomar en ese momento, ni te anticipes a lo que pueden hacer con tus datos. Desde intenciones de marketing hasta las más perversas y delictivas que pueden atentar contra tus bienes, contra tu propiedad o contra tu persona. No nos damos cuenta, pero es mucho más grave. Por eso es importante, entre otros, el cuidar la seguridad de los datos personales. El principio de responsabilidad proactiva que incorpora nuestro reglamento es un principio que viene a buscar la concreción del cumplimiento de los otros principios. Porque antes del principio de responsabilidad proactiva, yo estoy hablando a nivel mundial, sobre todo a nivel europeo, ¿verdad? Los principios de la protección de datos se cumplían o se trataba de cumplir de manera formal. Pero en realidad no había un real cumplimiento de estos principios, una real voluntad, un cambio de mentalidad por parte de los responsables de tratamiento.
Entonces, este principio de responsabilidad proactiva lo que busca es pasar del cumplimiento formal de la ley a un cumplimiento real. Porque ese principio dice que el responsable de tratamiento debe implementar una serie de medidas técnicas, organizativas y legales para garantizar el cumplimiento de la ley y de los otros principios. Pero no solo eso, sino que por la responsabilidad proactiva, el responsable de tratamiento debe estar en capacidad de demostrar a la autoridad y al titular de los datos que efectivamente está cumpliendo. Ya no es que yo cumplo, no, no. Demuéstrame cómo cumples. Entonces, hay una serie de medidas de responsabilidad proactiva. El oficial de protección de datos, las evaluaciones de impacto en la protección de datos, ¿no? Los registros de las actividades para la seguridad, etcétera, que poco a poco se van implementando y que van a ayudarle al responsable de tratamiento a demostrar que efectivamente hay una seria preocupación de cuidar la información personal que le han dado bajo confianza y con eso cuidar no solamente los derechos de sus clientes, de sus usuarios, sino también su imagen y reputación. Bueno, el tema de la disposición de recursos, nuestra ley le llama principio, normalmente no es así, y el nivel de protección adecuado tampoco, pero disposición de recursos en buena cuenta significa que como es un derecho fundamental, no basta que la ley diga tienes este derecho, debes controlar tu información, deben cumplir los principios, sino que debe el Estado darte mecanismos legales a los que tú puedas recurrir en el caso de que tu derecho sea afectado. Entonces nosotros tenemos en la protección de datos una tutela administrativa a través de la Ley de Protección de Datos Personales ante la autoridad que sea en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también tenemos la tutela jurisdiccional a través de la acción del habeas data ante el Poder Judicial. Y el nivel de protección adecuado, en buena cuenta, lo que significa es que si los datos personales van a ser objeto de una transferencia internacional, van a salir del territorio nacional, este hecho de que salgan no debe significar una disminución del nivel de protección de datos que tienen acá en el Perú. Entonces hay una serie de requisitos y condiciones que van a habilitar que se pueda hacer una transferencia internacional. Estos principios son obligatorios para los responsables de tratamiento a la hora que realizan estas actividades de recopilar, de almacenar, de modificar, de correlacionar, de transferir, etcétera, datos personales de terceros, ¿sí? Pero claro, vamos ahora ya no a los responsables, al titular de los datos. Los titulares de los datos, nosotros como personas naturales, ¿cómo sabemos que están cumpliendo esto? Bueno, las leyes nos dan los derechos, reconocen una serie de derechos al titular de los datos. El derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación, el derecho de oposición. Ese poder de control que la ley reconoce al titular del dato para vigilar cómo el tercero responsable de tratamiento está utilizando, está gestionando la información personal que le has confiado, ese poder de control se va a concretar en estos derechos, que responden a un acrónimo ARCO más, y que a través de los cuales el titular del dato puede pedir que el responsable del tratamiento le dé la información de qué está haciendo con sus datos. Si, por ejemplo, está tratando datos que no son de calidad porque están errados, le pide una rectificación. Si, por ejemplo, el titular del dato está tratando más datos el titular del banco de datos o responsable de tratamiento está tratando más información de la que él necesita para cumplir la finalidad que habilitó el tratamiento, en ese caso puedo ejercer mi derecho de cancelación. O a lo mejor ya pasó el plazo que le habilitaba a tratar mis datos personales. Yo puedo ejercer mi cancelación, suprime el dato, ya terminó el plazo. O el de oposición, por ejemplo, si es que recopiló mi dato de una fuente accesible al público, por ejemplo, para enviarme publicidad y marketing. Yo me puedo oponer. Entonces, este tema de los derechos es fundamental porque si no le facilitan, le impiden o no le facilitan al titular del dato que puede ejercer estos derechos a través de los cuales él pueda controlar su información, entonces el contenido esencial del derecho queda vacío. Entonces, es muy importante facilitar el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos y es un tema que los responsables de tratamiento deben preocuparse por implementar de manera adecuada. Nosotros tenemos como finalidad, fin supremo de nuestra Constitución, la defensa de la persona humana
y el respeto de su dignidad, dice, ¿no? Y esto, reitero, tiene que ser tanto en el mundo físico, en el mundo lógico, como en el mundo digital. No hay una norma que habilite que el tratamiento de datos personales en el mundo digital puede dejar de observar alguna disposición de la ley y del reglamento. Eso supone responsabilidad de los desarrolladores de las tecnologías, de los responsables de tratamiento digitales, que implementen con mayor seriedad y responsabilidad las medidas que la ley establece para garantizarnos esto. Difícil, hay tensión entre los derechos e intereses económicos, empresariales y los derechos fundamentales. Sí, claro. Ahora, hay que tener en cuenta también, y nadie dice que el derecho a la protección de datos personales sea un derecho absoluto. Ningún derecho es absoluto. Nosotros sabemos que los derechos fundamentales coexisten con otros derechos fundamentales y con otros bienes jurídicos constitucionalmente relevantes. Y en determinada circunstancia vamos a ver, en una circunstancia concreta, cuál puede primar. Por ejemplo, la difusión de un dato personal de una persona de relevancia pública. En ese caso, es muy probable que pueda permitirse esa difusión, ese tratamiento público de un dato personal, por ejemplo, la enfermedad grave o terminal de un presidente de la República, ¿no? O el juicio o una denuncia contra un personaje público que suscite interés general, ¿no? Entonces, habrá que ver en cada caso, en cada situación, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es promover una cultura de protección de datos personales en Internet a través del uso de las tecnologías. Para esto, a mí siempre me gusta recordar esto que yo lo denomino como la triple base para el tratamiento adecuado de los datos personales. Eh, para el tratamiento adecuado de los datos personales, tanto a nivel de la red como fuera de la red, a través del uso de la tecnología como sin tecnología, utilizando físicamente un lapicero, guardándolo en un folder, un archivador, datos personales, para cualquiera forma de tratamiento, si queremos estar en un uso debido de nuestra información personal, necesitamos que funcionen de manera sinérgica los tres pilares. Una autoridad con suficientes recursos, capacidad y capacitación, que pueda trabajar también en ver de manera creativa los adelantos o adelantarse o ir a la par de la tecnología. Por otro lado, sin duda, necesitamos al titular de los bancos de datos o responsable del tratamiento, que pasen del cumplimiento formal a un cumplimiento real, que ejerzan una responsabilidad proactiva, que busquen un equilibrio entre los intereses en juego. Entonces, necesitamos autoridad y una ley fuerte, una ley garantista, sí, claro, pero una ley que tome en cuenta también los intereses y derechos en juego. Pero no basta, ¿verdad? Tampoco basta un titular del banco de datos o un responsable de tratamiento que se esfuerce. Si a la par, si no tenemos a los titulares de la información, a los titulares de los datos personales, a nosotros, que debemos cada día esforzarnos por informarnos y por ser más responsables a la hora que gestionamos nuestra información personal. Porque si por un lado hay abuso de las empresas, hay abuso de las tecnologías, en alguna medida, no en toda, se da por un comportamiento digital que puede considerarse a veces irresponsable. Por lo menos leer las políticas de privacidad y antes de dar el sí o el enter para darme de alta en esa red social o en esa aplicación, tratar de entender o sopesar si eso que voy a recibir realmente justifica que yo ponga a disposición tanta información personal, mucha de la cual es innecesaria para ese servicio que me van a brindar. Entonces es una tarea que nos compromete a todos. Bueno, cumplo la hora y les agradezco la atención y quedo a la disposición. Muchas gracias, doctora Zamudio, por compartir sus conocimientos en este importante tema sobre los datos personales y las nuevas tecnologías. Bien, como está diseñado el evento, nos toca pues pasar a la ronda de preguntas. Y tal como lo coordinamos, doctora, le agradecería que usted misma seleccione las preguntas y las respuestas, obviamente. Ok, permítanme entonces ver un ratito acá a ver las preguntas.
Mm. Mm, ¿Dónde están las preguntas? ¿No las encuentro en el chat? Ah, preguntas y respuestas, perdón, ahora Sí. sí ya. A ver, ¿se considera delito cuando mi cónyuge usó mi DNI escaneado ante el banco para hacer consultas sin informarme y sin que el banco tampoco me informara? A ver, dice, bueno, he puesto tu nombre. ¿Se considera delito cuando mi cónyuge usó mi DNI escaneado ante el banco para hacer consultas sin informarme y sin que el banco tampoco me informara? Yo voy a contestar en modo protección de datos personales. Los datos personales son de cada titular. Los datos del cónyuge son datos del cónyuge. Yo no puedo usar esos datos sin el consentimiento de él. Por lo tanto, desde el punto de vista de los datos personales, es un tratamiento indebido, ¿no? Es, por ejemplo, cuando alguien pide, le robaron en un estacionamiento y pide el acceso a sus datos personales para ver quién fue y abrió su auto, el acceso que le van a dar solamente es de su imagen. Las imágenes de otras personas que puedan aparecer van a estar disociadas, pixeladas, porque así como pedimos que respeten nuestra información personal, no podemos, por supuesto, ejercer derechos sobre la información personal de otros titulares sin su consentimiento. A ver. A ver, en cuanto a a la pregunta que dice, dado que el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales exige que toda empresa que maneje datos personales, incluso medianas y MIPES, tenga un oficial de datos personales, ¿cómo se fiscalizará este cumplimiento progresivo y qué oportunidades representa esto para los abogados? Muchas gracias. A ver, sí es cierto, una medida de responsabilidad proactiva que incorpora el nuevo reglamento es el oficial de protección de datos personales. ¿Cómo se fiscalizará? Bueno, eso va a depender de la autoridad, pero pueden haber comunicaciones, no se inscribe al titular, pero podría señalarse que los que están obligados puedan inscribir, cuando inscriben sus bancos de datos, por ejemplo, al oficial de protección de datos, estoy diciendo, dando ideas, pero yo creo que es más fácil pedir o registrarse. Hay registros en otros países de oficiales de protección de datos. Hay un registro que implementan algunas autoridades. No sé qué medida adopte la autoridad, pero hay medidas para poder fiscalizar que los oficiales de protección de datos sean designados, ¿no?, en los responsables de tratamientos que así les corresponde. Por supuesto que por el lado de los abogados se abre un campo muy importante, ¿no? La protección de datos es un campo muy rico y es un campo que va hacia adelante y no tiene retroceso. Y a su vez, como abogados, pero ahora como oficial de protección de datos personales es una, digamos, subespecialidad, si queremos llamarla, que ya que el reglamento establece como obligatorio en determinadas circunstancias, pues allí hay un campo de trabajo y de especialización muy rico para ejercer el derecho y específicamente en este campo de los derechos fundamentales. Eh, Importante recordar que los datos personales son un tema transversal, ¿no? Que incumbe a toda persona natural o jurídica del sector público-privado que trate datos personales, cualquiera sea la actividad que realice. Cuando inclusive nosotros celebramos un contrato de arrendamiento, un contrato de hospedaje, cualquier contrato con el mecánico, con el que me da mantenimiento al auto, qué sé yo, hay datos personales que están involucrados. Y desde el punto de vista de los datos personales ya se aplica la ley y el reglamento. Aunque muchas veces todavía no se es consciente, eso es así. De manera tal que poco a poco tenemos que ir implementando estas medidas, ¿no? A ver, acá me preguntan sobre el Big Data o software mediante el cual se obtiene datos personales de los stakeholders de una empresa. ¿Quién sería el fiscalizado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales? ¿El creador del software, que es un extranjero, o la empresa que compre el software para acceder a dicha información personal? Bueno, ahí
Y me gustaría que me precisen más el tema, pero cuando uno compra un software, o sea, ahí habría que ver si yo voy a usar el software o es que voy a pagar por el uso de un software o una determinada tecnología para que un tercero, el que vende el software, me dé el servicio. Si ese es el caso, él va a actuar como encargado del tratamiento y la empresa que controla todos los servicios será el responsable del tratamiento. La Autoridad de Protección de Datos Personales, cuando ejerce la fiscalización, bueno, va a fiscalizarte a ti y va a verificar el contrato de encargo de tratamiento que has celebrado y si en ese contrato tú, y probablemente en este caso podría implicar una transferencia internacional de datos, si has cumplido con las salvaguardias y garantías y las condiciones que la ley establece. Uno, para un encargo de tratamiento y dos, para ese encargo de tratamiento que iba a implicar, probablemente habría que ver el caso concreto, una transferencia internacional. Gracias. ¿Cómo debería ser el consentimiento informado y explícito en una página web para el tratamiento de datos personales? A ver, el, el consentimiento informado y explícito. El consentimiento es la consecuencia, o sea, es la manifestación de voluntad del titular del dato en virtud del cual acepta que el tercero, sea online o sea en físico, recopile y comience el tratamiento de mis datos personales. La ley establece que el consentimiento, entre otras características, debe ser informado. ¿Qué cosa le deben informar? Lo que dice el artículo 18 de la ley. ¿Sí? ¿Cómo le debe informar? Porque no basta que cumplan con el deber de información y colocar todos los datos que dice la ley y el reglamento. La forma en que se da esa información es fundamental, es tan importante como el qué das, como el cómo das. La forma y el contenido, en este caso, que se une la información para el consentimiento y el deber de transparencia, son importantísimos, porque si tú cumples con dar toda la información, pero no la das en un lenguaje sencillo, claro, accesible, es como si no hubieras dado la información y por lo tanto, al no dar la información, ese consentimiento que te dieron es inválido. Ahora, se ha hecho algún estudio hace un tiempo por la Agencia Española de Protección de Datos, donde han habido políticas de privacidad enormes, políticas de privacidad que tienen términos ininteligibles prácticamente. Entonces, a la luz de la ley, a la luz del reglamento, no cumpliría esto con la forma que la ley y el reglamento señalan. Porque el consentimiento lo damos todos, no solo los abogados. Cualquier persona debe estar en capacidad de poder entender qué van a hacer con su información personal. Porque si no entiende el consentimiento que da, ¿sobre qué lo da? Entonces, el tema de las políticas de privacidad en una página web sí es de revisar. Es de revisar, hay casos en los cuales es evidente que incumplen la información en cuanto al contenido de la información, pero en cuanto sobre todo a la forma. Hay investigaciones que demuestran que hay políticas de privacidad que tienen varios metros de lectura, por ejemplo. Entonces, eso evidentemente hace que el titular del dato no las lea, ¿no? ¿Y qué habrá en ese contenido? Entonces, ahí parte de nuestra preocupación, pero también parte de que los responsables de tratamiento actúen con seriedad, con responsabilidad y también la autoridad, ¿no? Que pueda fiscalizar. En todo caso, si nos encontramos con políticas de privacidad, realmente algunas sorprendentes desde ese punto de vista, habría que comunicarlo, ¿no? Podríamos ayudar desde ese punto de vista. A ver, gracias. Se dicen, ¿existe en nuestro país regulación especial sobre la vulneración de nuestra intimidad frente a los desafíos que presentan las nuevas tecnologías? ¿Esta vulneración puede acarrear conflictos sociales al invadir nuestra intimidad y privacidad? A ver, desde el punto, en el Código Penal hay regulación de delitos contra la intimidad. Yo me voy a restringir al ámbito de la legislación de protección de datos personales. Sin duda, la intimidad y la privacidad van a constituir derechos diferentes, autónomos, con respecto al derecho a la protección de datos personales. De hecho, en sus orígenes,
el derecho a la protección de datos personales se desvincula del derecho a la intimidad o a la privacidad, como se dice en Estados Unidos. Entonces, es muy común que cuando hay una regulación de protección de datos personales, se protejan otros derechos. Voy a utilizar los términos que utiliza nuestro Tribunal Constitucional. Nuestro Tribunal Constitucional, en las primeras sentencias que daban, hasta algunas después, ¿no? Cuando no había todavía la ley, porque ustedes sabrán que la Constitución del año 93 reconoce el derecho a la protección de datos personales en el artículo 2, inciso 6. Pero no hay ley que desarrolle este derecho hasta 18 años después, 2011. En ese interín es la jurisprudencia, básicamente del Tribunal Constitucional, la que en virtud de las sentencias en los procesos de habeas data va dándole contenido a este derecho, ¿sí? Va llenándolo. Y entonces, dentro de esas resoluciones, dice que el derecho a la protección de datos personales tiene una naturaleza relacional. ¿Qué significa? Que las exigencias propias del derecho a la protección de datos personales son exigencias para proteger otros derechos. Dicho de otra manera, este derecho a la protección de datos personales es un derecho que va, si se cumple, si se realiza un debido tratamiento de los datos personales, va a garantizar otros derechos. Va a garantizar otros derechos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si una persona es tomada un vídeo o una foto en una reunión donde está ebria y se cae y en una posición bochornosa y alguien cuelga esa foto, por supuesto, sin su consentimiento en internet, ¿hay un indebido tratamiento de datos personal? Por supuesto que sí, porque esa foto, primero que no debió tomarla, si la tomó, no debió subirla a internet. Al subirla a internet, está violando el derecho a la protección de datos personales porque el dueño de la imagen, que es un dato de la persona, es de la persona ebria que se cayó, no es de cualquier otro que vio esa escena. Pero al subirlo, no solamente afectó el derecho a la protección de datos personales, afectó su imagen. Eventualmente, del lugar donde trabaje, le digan, ¿sabes qué? Tu imagen no representa la imagen de la empresa. Chao. Despedida. ¿No? Afectó a lo mejor su honorabilidad o su buena reputación, porque nadie sabía que se emborrachaba hasta el extremo de desvanecerse, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Este derecho a la protección de datos personales, dentro de sus grandes aspectos de relevancia, es que es un derecho que va a permitirnos garantizar otros derechos y a la persona en sí misma. De hecho, el Tribunal Constitucional en algunas sentencias dice que este derecho va a proteger a la persona en la totalidad de sus ámbitos. Entonces, claro, un ámbito muy ceñido a la protección de datos personales es, como dicen acá, nuestra intimidad y nuestra privacidad. Por ejemplo, a ver, si alguien difunde un diagnóstico médico, que alguien tiene una enfermedad infectocontagiosa, que alguien tiene SIDA, etcétera, lo que fuera, que es parte de su intimidad, y por lo tanto nadie tenía derecho a difundirla, al haber difundido ese dato personal del diagnóstico médico de la enfermedad, violó el derecho a la protección de datos personales, pero también afectó la intimidad de la persona, afectó su privacidad. Entonces, por supuesto que está vinculado y que puede generar conflictos al invadir la intimidad y la privacidad o cualquier otro derecho. Porque, por ejemplo, en el banco dicen que fulana de tal es casada, cuando fulana de tal es soltera. Al darle una característica que no corresponde con su estado civil, con su identidad, no solamente estás tratando un dato personal de manera errónea, por lo tanto no es un dato de calidad, sino que además estás violando su derecho a la identidad, porque esa señora es soltera y no es casada, ¿no? Entonces podríamos así dar ejemplos de muchas afectaciones a otros derechos de la persona a raíz de un tratamiento indebido de sus datos personales. Perdón. A ver.
cree necesario que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales realice evaluaciones de forma individual en la institución pública o privada para evaluar la efectividad de la norma y realizar ajustes necesarios dentro de nuestro marco normativo. Yo creo que esa es una forma en que podría la autoridad darse cuenta si el marco normativo debe ser modificado o debe ser actualizado. Esa es una de las formas. Otra forma son los recursos que podemos nosotros interponer ante la autoridad. Por ejemplo, una acción de tutela, porque el titular del banco de datos o responsable de tratamiento no te permite acceder a tus datos que él está tratando, violando tu derecho de acceso. Entonces, en ese caso, sabemos si habilita la acción de tutela, vamos a la autoridad, y la autoridad le ordena que te dé tu información personal. Y hay muchos casos, supongamos así. Entonces, la autoridad dice, este caso no está bien, hay que regularlo de una manera más específica, por ejemplo. O, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad proactiva que ha servido yo sé, de los estándares internacionales, para traerlo al reglamento que ha entrado en vigencia a fines de marzo de este año, asumo que también es por una lectura de nuestra realidad, porque en los casos en que se cumple la ley, no hay un cumplimiento, algunos de ellos real, sino meramente formar de un checklist para decir sí hice tal cosa. Entonces, hoy en día las legislaciones dicen, no, ya, no me basta. Igual la afectación a los derechos fundamentales se está produciendo. Requiere una medida más efectiva, medidas concretas. Entonces, por eso, en base a la realidad, en base a los procedimientos sancionatorios, en base a las fiscalizaciones que hace la autoridad, a la luz de los estándares internacionales y de cómo vamos avanzando el mundo va avanzando en la protección de este derecho, la autoridad modifica su legislación y creo que esa es una de las consecuencias, ¿no?, de estas acciones para tener el reglamento actual. Dice, considera que el problema es la falta de educación en la sociedad para cuidar sus propios datos personales o falta un mayor control por parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Yo creo, en este caso es Ana, que son esos dos factores y otros más. La educación es fundamental para todo, ¿no es cierto? Pero en este caso también, información y educación, porque ese es un tema de un derecho fundamental, pero a la hora de la hora es un tema técnico. Pero si las personas ni siquiera saben que existe este derecho, no van a poder reclamar que sean respetados sus datos personales, pero tampoco ellos van a poder usar de manera responsable los datos personales a los que tienen acceso. Entonces, en la era digital, tanto que se dice hay que educar en el uso de la tecnología, bueno, no podemos educar en el uso de la tecnología si a la vez no educamos en la protección de datos personales y cómo administramos nuestra privacidad, porque entonces hay un desequilibrio, porque entonces la tecnología va a ser el centro y la persona no, cuando sabemos que la tecnología debe tener como centro al ser humano. Y una forma efectiva de tenerlo como centro es educarlo. Y la educación en derechos fundamentales parte de una obligación que la Constitución establece y que también tiene la ley de desarrollo que le compete al Ministerio de Educación, pero también parte de las funciones de las autoridades de protección de datos está el de educar y fomentar una cultura de protección de datos, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, la educación y también por el lado del control de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Yo sé que la autoridad hace todos los esfuerzos, sé que la autoridad actúa de la mejor forma que quiere, pero hay que tener en cuenta que las autoridades deben tener recursos humanos, recursos económicos, recursos logísticos que les permitan cumplir sus funciones de manera adecuada. Porque la Autoridad de Protección de Datos Personales tiene que fiscalizar, imagínense ustedes, a todos los responsables de tratamiento, inclusive a las autoridades, porque la Autoridad de Protección de Datos Personales también debería, y seguramente sí, lo ha hecho en varios casos, ha fiscalizado a instituciones del Estado. Puede fiscalizar a la Presidencia de la República, al Tribunal Constitucional, al Congreso de la República. Eso es otro aspecto importante a considerar a nivel internacional. Dentro de las garantías que deben rodear a la Autoridad de Protección de Datos Personales es la independencia y es la autonomía, además de los recursos, ¿no? Yo creo que esto abonaría para que la autoridad
cumpla de una manera más amplia, digamos, las funciones tan importantes que la ley le ha asignado y que esta disposición de recursos se sume a su voluntad y al esfuerzo que hace por cumplir los encargos tan importantes que tiene a través de la ley, fundamentalmente. Ok, muy bien. A ver, acá dice, ¿quién regula o supervisa el almacenamiento de los datos personales y cada cuánto tiempo lo hacen? Por ejemplo, hoy en día algunas tiendas en Cercado de Lima, para que puedas dejar tus mochilas o bolsas en sus casilleros, te escanean el rostro, en donde se grabe esta información y cómo lo utilizan, utilizarán. Madre mía, esto me lleva inmediatamente al principio de proporcionalidad. Por supuesto, legalidad, no, pero proporcionalidad. Para dejar mi mochila y mi bolso en una tienda, me tienen que escanear el rostro, tienen que captar mis datos biométricos, que son no cualquier dato personal, sino son datos de categoría sensible. Desde mi punto de vista, y en principio, sin estar en el caso concreto, es muy invasivo. Por lo tanto, parece ser, ya les digo, de manera general, habría que analizar las circunstancias concretas, pero en principio, invasivo y desproporcionado. Estoy dejando mi mochila suficiente, no sé, que me pidan algún dato, que me den una llave, que me den una clave, pero yo no tengo por qué dejar datos biométricos. Eso me parece excesivo, ¿no? Y claro, ahí viene el tema, que como yo tengo la tecnología y es posible, hago lo que quiero con la tecnología, no, no, no. La tecnología debe usarse de manera adecuada. No es el problema de la tecnología, es el uso que le da el ser humano a la tecnología. Y en este caso es un uso que no iría conforme a la ley y el reglamento. De principio, con el principio de proporcionalidad, porque es excesivo que escaneen mi rostro, que tomen mis datos biométricos para que deje mi mochila para comprar en una tienda X, no sé, pues un polo o una gaseosa, no sé, ¿no? Me parece excesivo, así tal cual. A ver, voy a leerla mejor para con todos ustedes ver la pregunta. En nuestro país se ha estado viendo que personas inescrupulosas vienen realizando a través del IA, inteligencia artificial, publicidades de venta de productos utilizando la imagen y voz de personas públicas. A la imagen le dan voz ofreciendo productos milagrosos, todo con la inteligencia artificial. Frente a ello, en el país, ¿qué iniciativas o disposiciones se están realizando o en su defecto desde la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales? ¿Qué se podría hacer para frenar esas acciones? Dado que en este caso se estaría usando la imagen de la persona sin su autorización. Ah, por supuesto, por supuesto. Ahí es el otro ejemplo. La IA te permite muchas cosas. ¿Y qué significa? Que como hay una persona, un personaje público, y tenemos su imagen en Internet, ¿puedo tomarla y utilizarla para cualquier fin? Definitivamente no. Hay una violación, por lo menos, a la ley de protección de datos personales. Es un personaje público y su foto está ahí porque estuvo cumpliendo una función pública o estuvo en un acto público. Y está ahí para que lo veamos, no para que recopilemos su dato de imagen y lo usemos para una finalidad diferente. Violación del principio de finalidad, violación del principio de legalidad, violación del principio de proporcionalidad, violación del principio de consentimiento, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, falta educación. Falta poner en evidencia eso. Podríamos, o sea, hay cuántas personas, ya ha habido casos de alumnos y alumnas de colegio que se han visto realmente afectadas por utilizar sus imágenes y distorsionarlas con inteligencia artificial. Y estoy hablando de poblaciones vulnerables, como son los niños y adolescentes, ¿no? Pero cualquier persona, sin duda, eso es una afectación. Podríamos, no sé, hacer una especie de cruzada para que seamos más respetuosos, para que denunciemos eso, para decir que eso no se debe ver sabiendo que es una inteligencia artificial. En este caso me dicen para publicidad. Bueno, publicidad está mal, porque si tú quieres utilizar la imagen de alguien público como empresa, haz lo que corresponde, contrátalo, págalo, si lo acepta, tienes una imagen pública para la publicidad que deseas. Pero si no, no puedes tomar el dato de la imagen de esa persona para un fin que no te ha consentido, ¿verdad? Y probablemente que no quisiera, dependiendo de la persona pública de que se trate.
Entonces, ahí a cualquiera le puede pasar. Entonces, si nosotros nos vamos acostumbrando a esto y vamos dejando estas cosas, creo que como ocurre muchas veces que lo incorrecto, como todo el mundo lo hace, creen que es correcto. Y eso no es así. Lo incorrecto es incorrecto aunque todo el mundo lo haga. Y entonces podríamos comenzar poniendo freno a eso. Claro, la autoridad también tiene que hacer al respecto, ¿no? Pero yo creo que también desde la ciudadanía podríamos ayudar, podríamos eh, cuestionar esto en redes sociales porque te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, o me puede pasar a mi hijo, a mi hermano, a mi padre, a cualquiera, y nadie quiere verse sometido a un tratamiento indebido de tu imagen por la inteligencia artificial, eh, configurando escenas o actividades que tú no has hecho, independientemente de que puedan ser aparentemente para el mundo buenas, porque ahí hay otro tema, ¿no? Los datos personales deben ser tratados debidamente, pero el tratamiento indebido no significa necesariamente un tratamiento para ofender o para aprovecharse del titular del dato. Ejemplo, supongamos que me gano un premio maravilloso a la cultura, qué sé yo, y alguien publica, un amigo, qué sé yo, publica mi imagen en una red social, qué sé yo. Y él dice, no, pero eso te beneficia. Perdón, pero es mi dato. Yo no quiero que salga publicado. Por más que en tu concepto eso pueda ser beneficioso, nadie tiene derecho a tratar tu información personal. Tú deberías consentir y si no, nadie debería. Entonces, en la protección de datos que va a un debido tratamiento, el debido tratamiento protege a cualquier uso indebido. Y el uso indebido no está relacionado necesariamente a que ese uso del dato personal vaya a ser perjudicial, porque difundes una noticia mala, una noticia que va a afectar el honor. No, no, no. Cualquier utilización de un dato personal que aparentemente podría ser algo beneficioso para el titular, no puede ser utilizado el dato personal porque ese dato es del titular y él tiene que consentirlo, como regla. Hay excepciones, por supuesto, pero como regla es así. Y acá creo que podemos ir con la última, que por la hora, dice, buenas tardes, doctora. En el caso de usurpaciones de identidad en contrato de líneas prepago, ¿cuál sería la responsabilidad de las empresas que brindan el servicio de telefonía al no constatar ni verificar debidamente la identidad de una persona al momento de vender los chips? Aparte de los reiterados reclamos y respectiva denuncia, ¿qué más se puede hacer? ¿De qué otras formas pueden usurpar identidad? ¿Y cuál sería la manera de saberlo? Ok, a ver, de lo que entiendo, ¿no es cierto? El operador vende un chip prepago, ¿verdad? Y con el nombre de una persona que no es quien se está acercando. Quiere decir que hay una suplantación de identidad. En principio, ya tenemos la violación al principio de calidad, porque el responsable de tratamiento, el que te va a vender el chip, debe verificar que te lo va a vender con el nombre de quien dice ser. Y eso tiene que acompañar con una prueba. O sea, el responsable de tratamiento tiene que implementar medidas para que los datos personales que ingresen a sus bancos de datos sean datos de calidad. Es decir, para evitar suplantación de identidad, dame la copia de tu DNI o dame un dato que demuestre que eres tú. Eventualmente, en una semana puede verificar un correo electrónico para verificar. Habrá que ver cómo. Pero es el responsable de tratamiento el que debe implementar las medidas para impedir que datos de calidad entren a sus bancos de datos. Igual. Los datos personales que ya tenemos en nuestros bancos de datos, durante el tiempo pueden cambiar. Entonces, también el responsable de tratamiento debe implementar medidas para lograr que sus datos personales sigan siendo de calidad y que si hay una variación, él pueda actualizarlos. Esto deben hacer del responsable del tratamiento, independientemente de que el titular del dato puede ejercer su derecho de rectificación, independientemente, ¿no? Ok, bueno, creo que ya hemos llegado al tiempo. Les agradezco muchísimo las preguntas, la atención, al Ministerio de Justicia nuevamente la invitación y al doctor Jesús Rosario también. La he pasado muy bien, les agradezco mucho. Gracias, doctora. No, al contrario, nosotros hemos disfrutado de sus conocimientos y bueno, estamos muy agradecidos por ello. Creo que también los participantes, la cantidad de preguntas, así lo demuestra. Entonces,
Le agradecemos y ojalá podamos contar en próxima oportunidad con estos temas tan importantes. Muchas gracias. Encantada, Muchas gracias. encantada. Gracias.